El fútbol que aprendimos a amar está desapareciendo. ¿Dónde están los jugadores que jugaban con el alma, se rifaban el físico y lideraban con honor? Hoy parece que el deporte se ha vuelto un espectáculo de reflectores y contratos millonarios, pero ¿y el corazón? Carles Puyol, el capitán de capitanes, fue uno de los últimos en encarnar lo que significa jugar con resistencia, lealtad y ética. No se trataba solo de ganar, se trataba de jugar con propósito. ¿Crees que jugadores como Puyol se esfumaron porque el fútbol cambió? ¿O será que los valores cambiaron? Mientras que hoy se discute más sobre salarios que sobre legado, Puyol levantaba trofeos como si fueran compromisos con la historia. Cargaba con la Masía, el Barcelona y la Champions League con el peso de un verdadero defensor clásico, alguien que inspiraba con el ejemplo y convertía cada partido en una cátedra de dedicación. Pero, ¿qué llevó a este tipo de jugador a estar casi extinto? ¿La presión por resultados inmediatos? ¿La falta de ídolos que prioricen la camiseta sobre el ego? La respuesta te puede sorprender, y la solución tal vez esté en rescatar algo que se perdió, algo que Puyol nos mostró, pero que muchos ignoraron. Prepárate para entender por qué jugadores como él desaparecieron de las canchas y qué necesita el fútbol para volver a sus raíces. Al final, lo que le falta al juego moderno no es técnica, sino alma. ¿Habrá todavía tiempo para recuperar la esencia del deporte? Pocos jugadores en la historia del fútbol cargaron con apodos tan icónicos como Carles Puyol. Llamado el hombre de las cavernas por su aspecto salvaje y capitán de capitanes por su liderazgo indiscutible, él representaba la esencia misma del defensa clásico. Estos apodos no surgieron de la nada, sino de su valentía en la cancha y la resistencia que demostraba en cada jugada. Puyol era más que un jugador, era una fuerza de la naturaleza, un símbolo de lo que significa la dedicación y la lealtad en el fútbol. Cada partido era una lección de ética y juego limpio, reflejando un espíritu inquebrantable. Sus apodos resonaban más allá de las gradas, siendo reconocidos incluso por sus adversarios. No era solo su habilidad defensiva lo que impresionaba, sino la forma en que inspiraba a sus compañeros. La lealtad de Puyol al Barcelona era casi legendaria, como un capitán que jamás abandona su barco. En un mundo donde muchos cambian de club por mejores contratos, él era la prueba viviente de que valores como la dedicación y el liderazgo aún tienen cabida en el fútbol moderno. Este compromiso lo elevó a un estatus casi mítico, pero Puyol no solo destacaba por sus hazañas en la cancha, era su presencia lo que marcaba la diferencia. Con su melena despeinada y su postura firme, les recordaba a los aficionados una era del fútbol que parecía estar desapareciendo. Era el defensa implacable, aquel que no temía enfrentar ningún desafío. Era como si cada acción suya fuera un homenaje al fútbol clásico, a la pureza del juego que muchos dicen que se está perdiendo. Y de hecho, su conexión con la Masía ayudaba a reforzar esa identidad tan única. Los apodos que recibió a lo largo de su carrera no eran simples palabras, eran símbolos de su legado en el fútbol. Cada vez que alguien lo llamaba capitán de capitanes, era como una celebración de todo lo que él representaba. Puyol era la personificación de la resistencia, el tipo de líder que cualquier aficionado quisiera tener al frente de su equipo. Pero, ¿esta mentalidad surgió de forma natural o fue forjada por desafíos aún mayores? Carles Puyol era el tipo de jugador que hacía que lo imposible pareciera cotidiano. Como un defensa implacable, nunca dudaba en poner el cuerpo en la línea para proteger la portería. Hubo momentos en que literalmente usó la cara para bloquear disparos, una actitud que pocos se atreverían a repetir. Esta valentía venía acompañada de una resistencia física y mental que parecía sobrehumana. Era imposible ver un partido y no sentir la intensidad de cada uno de sus movimientos, como si cargara sobre sus hombros con el peso de la historia del Barcelona. Las lesiones eran prácticamente inevitables para alguien con su entrega. Durante su carrera, Puyol sufrió desde fracturas en la órbita ocular hasta huesos de la cara rotos, pero nunca permitió que eso lo definiera. Usaba esos episodios como combustible, demostrando que la dedicación y lealtad al equipo estaban por encima de cualquier dolor personal.
Para él, cada herida era solo una cicatriz de batalla más, un recordatorio físico de su misión principal: proteger a su equipo a cualquier precio. Incluso en los momentos más difíciles, Puyol demostraba una ética en el fútbol que cautivaba a aficionados y rivales por igual. No se trataba solo de defender, se trataba de defender con honor. Su postura en la cancha era casi pedagógica, como si quisiera enseñarle al mundo lo que significa ser un defensa clásico. Mientras otros jugadores buscaban los reflectores, él se conformaba con ser el cimiento silencioso, aquel que hacía el trabajo sucio para que los demás brillaran. Ese altruismo se convertiría en una de las marcas de su legado. En cada barrida, bloqueo o entrada, era evidente que Puyol jugaba como si cada jugada fuera la última. Para él, el fútbol no era solo un juego, era una batalla por el alma del deporte. Esta intensidad constante generaba un impacto que iba mucho más allá de las 4 líneas, pero cómo alguien que comenzó tan lejos de los reflectores logró convertirse en esa muralla humana dentro de la cancha. Carles Puyol, un nombre sinónimo de resiliencia, determinación y liderazgo. Su trayectoria, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el capitán de capitanes, es una historia de dedicación inguaveringible y un espíritu inquebrantable. A diferencia de muchos cracks que pasaron por la Masia, Carles Puyol no tuvo una ascensión convencional. Empezó jugando en ligas regionales de tercera división, donde las canchas disparejas y los partidos rudos forjaron su resiliencia. Era un joven defensor con más ganas que técnica, pero su dedicación y lealtad al sueño de ser jugador lo llevaron adelante. Puyol era de esos chavos que llegaban temprano y se iban al último, siempre dispuesto a aprender. Esa ética de trabajo llamó la atención de quienes importaba. Cuando por fin llegó a la Academia del Barcelona, Puyol no fue tratado como una promesa obvia. Tuvo que demostrar que merecía cada oportunidad, luchando contra la idea de que no era lo suficientemente técnico para los estándares del club, pero lo que le sobraba era corazón y determinación, características que no se enseñan. Mientras otros dependían del talento natural, él destacaba por su liderazgo en la cancha, incluso siendo joven, y así, el chavo del interior empezó a construir su historia. Para Puyol, cada entrenamiento en la Masia era una batalla silenciosa, pero la enfrentaba con la mentalidad de un verdadero defensor relentless. No buscaba la gloria inmediata, solo quería mejorar, superarse, volverse indispensable. Sus compañeros de academia veían en él una fuerza inusual, alguien dispuesto a sacrificar lo que fuera por el equipo. Aunque fue subestimado al principio, pronto demostró que la verdadera esencia de un capitán se forja en los momentos más difíciles. Esos humildes comienzos le dieron a Puyol una perspectiva única sobre el fútbol. Sabía el valor de cada logro, de cada paso que dio para llegar a la cima. Y cuando finalmente se puso la playera del primer equipo, cargaba con la dureza de las canchas regionales y la disciplina aprendida en la Masia. Pero ¿de dónde venía tanta fuerza interior y esa postura de líder nato? Desde chico, Carles Puyol aprendió una lección sencilla pero poderosa: el trabajo duro siempre supera al talento. Fue su papá quien le plantó esa idea en la cabeza y nunca se le olvidó. Puyol no era el más habilidoso, pero su resiliencia y ética en el fútbol lo hacían una presencia indispensable. Esa mentalidad moldeó su estilo de liderazgo. Él no mandaba, inspiraba. Cada palabra y cada acción estaban cargadas de propósito, convirtiéndolo en el verdadero capitán de capitanes. Su lealtad al Barcelona trasciende lo común en el fútbol moderno. Incluso ante ofertas tentadoras de otros clubes, Puyol jamás pensó en irse. Era el tipo de jugador que no se veía solo como parte del equipo, sino como parte de su identidad. Para él, vestir la playera del Barcelona era como llevar una extensión de sí mismo. Esa conexión emocional era algo que la afición percibía y admiraba, consolidando su estatus de leyenda. Sin embargo, ser leal no significa tener una trayectoria fácil. Hubo momentos en los que enfrentó duras críticas y dificultades, pero nunca abandonó su esencia. Creía que el verdadero líder es aquel que se mantiene firme, incluso cuando las cosas se salen de control. Esa fuerza interior lo convertía en una referencia tanto dentro como fuera de la cancha, un ejemplo de dedicación y lealtad que inspiraba a los más jóvenes.
Puyol era más que un jugador, era un símbolo. Pero el liderazgo de Puyol no era solo de palabras, sino de acciones. ¿Quién puede olvidar la escena de él levantando la moral de sus compañeros, incluso en los momentos más tensos? Era el primero en sacrificarse y el último en rendirse, demostrando que el liderazgo es, sobre todo, un acto de valentía. Y esa valentía lo llevó a momentos gloriosos, pero también lo puso frente a tragedias que moldearían aún más su carácter. Carles Puyol vivió una carrera marcada por grandes logros y profundos desafíos personales. Como capitán, lideró al Barcelona y a la selección española en momentos históricos, levantando trofeos de la Champions League y de la Copa del Mundo. Cada título parecía simbolizar no solo su habilidad como jugador, sino también su resiliencia ante la adversidad. Sin embargo, esas victorias vinieron acompañadas de pérdidas que pusieron a prueba su fuerza emocional. La muerte de su padre fue un golpe que sacudió su vida fuera de las canchas, pero que también reforzó su propósito. Las lesiones físicas fueron otro obstáculo constante en su trayectoria. Con la rodilla como su principal enemigo, Puyol enfrentó cirugías y recuperaciones exhaustivas que amenazaron con acortar su carrera. Aún así, volvía a las canchas con la misma intensidad que lo convirtió en leyenda. Era como si cada regreso fuera una reafirmación de su compromiso con el deporte, una prueba de que la dedicación y la lealtad superaban cualquier dolor. Para Puyol, rendirse nunca fue una opción, y eso inspiraba no solo a sus compañeros, sino a aficionados de todo el mundo. En medio de tantas batallas, se destacó como un verdadero defensor del juego limpio. Incluso enfrentando adversidades personales, Puyol siempre mantuvo la ética en el fútbol como pilar de su carrera. Momentos como el abrazo al portero Iker Casillas tras la victoria en el Mundial demostraban que para él, el juego iba mucho más allá de la rivalidad. Se trataba de respeto, amistad y amor por el deporte. Esas actitudes solidificaron su imagen como uno de los grandes caballeros del fútbol. Pero ni siquiera las tragedias más grandes lograron apagar la luz que Puyol le daba al juego. Transformaba el dolor en motivación, las derrotas en lecciones y los desafíos en oportunidades de crecimiento. Cada título que levantó parecía contar una historia de superación, pero las historias más memorables fueron las que vivió junto a sus compañeros, y entre esas estaban por venir momentos icónicos que definirían su legado para siempre. Carles Puyol protagonizó escenas que se quedaron grabadas en la memoria de todos los amantes del fútbol. Uno de los momentos más memorables fue durante el clásico contra el Real Madrid, cuando él, con una determinación inquebrantable, defendió el honor del Barcelona en un partido lleno de tensión. Con cada barrida y cada entrada, mostraba por qué le decían el capitán de capitanes. Para la afición, Puyol era más que un defensa clásico. Era el escudo y la espada de un equipo que representaba más que fútbol, una ideología. Pocos jugadores en el mundo tendrían la humildad que Puyol demostró en la final de la Champions League de 2011. En un gesto emblemático, le dio el gafete de capitán a Eric Abidal para que levantara la copa. Abidal, que había superado un cáncer, representaba en ese momento una victoria que iba más allá de la cancha. Este acto de generosidad y liderazgo mostró que para Puyol la gloria era compartida y el legado de un equipo se construía con sacrificio colectivo. Otro momento inolvidable fue su gol en la semifinal del Mundial de 2010 contra Alemania. El cabezazo potente que llevó a España a la final fue la personificación de su resiliencia y dedicación. Puyol, que casi nunca destacaba en la ofensiva, brilló en el momento más crucial. Era como si ese gol fuera el grito de un líder que cargaba no solo a su selección, sino los sueños de toda una nación. Ese gol abrió el camino para el triunfo histórico de España, sellando su lugar en la historia del fútbol. Cada jugada de Puyol parecía tener un mensaje. Él no solo jugaba fútbol, vivía el juego de una forma que inspiraba a todos a su alrededor. Sus momentos icónicos eran más que jugadas. Eran lecciones de juego limpio, ética en el fútbol y liderazgo en su estado más puro. Pero como todo héroe que deja su huella, sabía que llegaría el día en que debía pasar la estafeta y con eso consolidar un legado eterno. Carles Puyol dejó un legado que va más allá del fútbol.
Más que un defensa implacable, se convirtió en el estándar con el que se compararía a todos los futuros defensas, y muchas veces nadie estaba a su altura. Su dedicación y lealtad al Barcelona, además de su porte en la cancha, lo transformaron en una referencia incuestionable. Puyol no era solo un jugador, era una institución del fútbol clásico, un embajador de la resiliencia y la ética en el deporte. A lo largo de su carrera, demostró que el verdadero liderazgo se construye con carácter y valentía. Puyol no necesitaba de grandes discursos para inspirar a sus compañeros. Su ejemplo decía más que cualquier palabra. Era el capitán que todos querían seguir, no por obligación, sino por admiración genuina. Esa habilidad de comandar con humildad y firmeza es una de las marcas más profundas de su legado. Aún después de colgar los botines, la influencia de Puyol sigue viva en el fútbol. Su tiempo en el Barcelona y en la selección española dejó un impacto duradero, con jóvenes futbolistas buscando imitar su mentalidad y su enfoque en el juego. Pero, a diferencia de muchos, nunca presumió de sus logros. Para Puyol, el fútbol se trataba de servir al equipo, honrar la camiseta y dejar el deporte mejor de como lo encontró. Hoy, cuando se habla de defensas legendarios, el nombre de Puyol es inevitable, no solo por sus habilidades en la cancha, sino por lo que representaba. Una era en la que el fútbol se jugaba con pasión genuina y un profundo sentido de propósito. Su historia es un recordatorio de que, incluso en un deporte de equipo, una persona puede moldear el destino de un equipo. Y así, el defensa que empezó en ligas regionales se convirtió en el símbolo de todo lo noble del fútbol. Y entonces, después de todo esto, la pregunta es, ¿el fútbol moderno perdió su alma? Jugadores como Puyol nos mostraron que el verdadero poder de un atleta no está solo en sus habilidades, sino en su resiliencia, liderazgo y dedicación. ¿Qué harías para recuperar esos valores? ¿Estás dispuesto a ver el juego más allá del glamour, enfocándote en lo que realmente importa? Puyol dejó lecciones que van más allá de la cancha. Ética, lealtad y valentía no son solo valores del fútbol, sino de la vida. ¿Qué tal si empiezas a aplicarlos en tu día a día? Ya sea en la forma en que enfrentas los desafíos, en la manera en que lideras a tu equipo o en el simple hecho de nunca rendirte. El legado que construyes hoy puede inspirar a otros mañana, así como lo hizo Puyol. Ahora te lanzo un reto. ¿Cómo puedes ser tú el defensa implacable en tu vida? Piénsalo. Y si te gustó aprender sobre lo que hace a un verdadero líder y quieres seguir descubriendo más sobre lo que el fútbol nos enseña, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre vamos más allá del juego, porque el fútbol es mucho más que solo 90 minutos.